Muy bien, ya habíamos empezado a ver lo que eran reacciones acuosas. Habíamos visto lo que son electrolitos, las sustancias que se separan en iones al disolverse en agua, y los no electrolitos, los que no se separan en iones, los compuestos que quedan como una sola molécula cuando están disueltos en agua. Vimos también que entre los electrolitos teníamos los electrolitos fuertes, que se disocian por completo, es decir, no encontramos en ningún momento una molécula neutra, solamente iones. Y tenemos también los electrolitos débiles, los que forman iones, pero también podemos encontrar disuelto en agua la molécula neutra. Entonces vamos a tener las dos, separada en iones y moléculas neutras o estructuras moleculares. O, dicho de otra manera, no se separa por completo en iones. Siempre hay una parte ahí que queda unida. Y eso lo representamos con la doble flecha, que lo que nos indica es que ocurre tanto el proceso de izquierda a derecha, que implica que la molécula neutra se separa en los iones, y a la vez ocurre el proceso de derecha a izquierda, que los iones se juntan y forman una molécula neutra, como cuando dos imanes se acercan y se unen y quedan pegados. Y esto es lo que se conoce como un equilibrio. Tenemos un equilibrio o una competencia donde unas moléculas pasan hacia los productos y al mismo tiempo y con la misma velocidad, algunas moléculas pasan de los productos hacia los reactivos. Ok, habíamos hecho este ejercicio donde veíamos por las cargas y por la cantidad de iones, entonces la sustancia que se representaba acá en esta imagen era el sulfato de potasio. Y se los había dejado a ustedes como práctica. Representar de una manera similar con cada uno de estos compuestos. Ok. Me está diciendo que tengo conexión inestable. No sé por qué, no debería. Ok. Ahora, entre las reacciones acuosas, ya vimos una, que eran las reacciones óxido-reducción. También se enmarcan dentro de lo que son reacciones acuosas o reacciones en disolución acuosa. Una muy importante son las reacciones de precipitación, como esta que está representada acá. Tenemos una disolución de yoduro de potasio en el beaker sobre la mesa y tenemos una disolución de nitrato de plomo en el beaker sobre la mesa y se le añade yoduro de potasio, una disolución también de yoduro de potasio. Vemos que ambas disoluciones son incoloras, es decir, son disoluciones, ambos compuestos se disuelven bastante bien en agua y no tienen color. Sin embargo, cuando las mezclamos, se forma una sustancia amarilla que precipita, que se separa del líquido incoloro, se separa de la disolución y en este caso queda en el fondo. Es decir, ya no forma parte de la disolución, ya no queda disuelto en el agua. Eso que precipita, que forma una sustancia sólida que no se disuelve, entonces es en este caso el yoduro de plomo. Y esto constituye entonces una reacción de precipitación. Partimos de dos disoluciones y obtenemos al menos un precipitado. Ahora, para nosotros saber cuándo estamos hablando de una reacción de precipitación, entonces va a aplicar este cuadro, que son las reglas de solubilidad de los compuestos o de algunos iones más importantes. Si ustedes buscan en internet, se pueden encontrar algunas tablas un poquito más extensas, más grandes, que son más completas, pero en nuestro caso,
este cuadrito va a ser suficiente y va a ser con el que van a trabajar y que de preferencia se lo deberían aprender. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el cuadro? Acá en la primera parte tenemos los compuestos iónicos solubles. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos aniones van a ser solubles y algunas excepciones. Estas excepciones son entonces de los compuestos que serían insolubles. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, vean que para el nitrato no tenemos ninguna excepción. Esto quiere decir que si yo pongo cualquier cosa con un nitrato, no importa que sea M, no importa cuál sea el catión, si yo tengo nitrato, voy a tener una sustancia acuosa. Siempre va a ser soluble. Este de acá es un ion que no hemos visto, pero que lo estamos viendo en este momento, que es el ion acetato. Voy a ponérselos por acá. Este es el ion aceto, que proviene del ácido acético, que probablemente lo han escuchado. El ácido acético es lo que se conoce comúnmente como vinagre. Vinagre es una disolución de ácido acético al 3 al 5% más o menos. El acetato es el anión que se forma cuando ese ácido acético pierde el hidrógeno ácido. Entonces, como cualquier hidrácido, como cualquier oxácido, cuando quitamos los hidrógenos o cuando quitamos el hidrógeno ácido, nos queda el anión. En el caso de los acetatos, tampoco tienen ninguna excepción, es decir, todos los compuestos que tengan acetato van a ser solubles. Por ejemplo, podríamos tener el acetato de plata. Este lo escribimos de esta manera porque es un ion, un anión orgánico. Otra forma de ponerlo podría ser C2H3O2- con carga, bueno, con carga negativa. Son equivalentes para indicar el ion acetato. Sin embargo, es un poco más utilizado o más explicativo utilizar esta forma como un poco más expandida. De igual manera, bueno, entonces el acetato de plata tendríamos que ponerlo acuoso porque el acetato, todos los acetatos son solubles, no tienen ninguna excepción. Podríamos tener, por ejemplo, el acetato de hierro 3, que como el acetato no tiene ninguna excepción, entonces también va a ser soluble. Luego, aquí lo ponen como 3 parados, pero en realidad podríamos ponerlos juntos, que son los halogenuros. Cloruro, bromuro y yoduro, todos son solubles también. Entonces, bueno, salvo estas excepciones, que es importante aprenderse estas excepciones, plata, mercurio, bueno, plata 1, mercurio 1 y plomo 2. Son excepciones muy comunes en las reglas de solubilidad. Entonces, lo que nos quiere decir es que cualquier bromuro y cualquier yoduro, a excepción de estos, va a ser soluble en agua. Chicos, ¿me están escuchando todos bien o se está cortando el sonido? Es que veo que varios me ponen que tienen problemas y entonces no sé si seré yo más bien. De vez en cuando es que se corta un poco, profe, pero yo lo digo bien. Yo lo escucho bien también. Yo soy Bueno, sí. igual que Rubén. Ok, sí. En momento sale
un anuncio de conexión inestable, pero que no debería, no sé. Se supone que aquí hay 10 megas y con fibra óptica, entonces, bueno. Cualquier cosa, si en algún momento se corta mucho, me dicen y repito, no, sin ningún problema. Ok, entonces, cloruro, bromuro y yoduro. ¿Qué nos quiere decir esto? Cualquier cloruro, bromuro y yoduro, a excepción de estos, va a ser soluble. ¿Qué sé yo? Aluminio. Pongámosle bromuro de aluminio. AlBr3, como no es una excepción, entonces es un compuesto soluble, acuoso. ¿Qué pasa si usamos una de las excepciones? Por ejemplo, mercurio 1. El mercurio 1, que recordemos, siempre está en forma de un dímero. Entonces, yoduro de mercurio 1 es una de las excepciones, por lo tanto, no es soluble y precipita. Entonces, lo tenemos que poner en una reacción como un sólido. Cloruro de plomo 2. Es una de las excepciones también. Entonces, lo ponemos como sólido. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos el cloruro de plomo 4? Resulta que no es una de las excepciones. Por lo tanto, es soluble y lo ponemos en una reacción como acuoso. Entonces, esta es la forma de trabajar con esta tabla. Luego tenemos los sulfatos, que los sulfatos también, en su gran mayoría, son solubles, excepto los iones de mercurio 1 y plomo 2, vean que se repiten. Esos mercurio 1 y plomo 2 se repiten para sulfato, pero además tenemos otras dos excepciones, estroncio y bario. Y estas tal vez podemos aprenderlas un poco de manera sencilla, porque si nos vamos a la segunda parte del cuadro, donde tenemos los compuestos que son insolubles, vemos que el estroncio y el bario también se repiten. Pero en el caso de los insolubles, tenemos adicional al estroncio y el bario, tenemos el calcio. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, si nosotros tenemos sulfato de hierro 2, todos los sulfatos son solubles y el hierro no es una de las excepciones. Entonces, sulfato de hierro 2 es soluble, acuoso. Si tenemos, vamos a ver, sulfato de calcio. Todos los sulfatos son solubles y el calcio no es una de las excepciones para el sulfato. Entonces, también es soluble. Pero si tenemos alguna de las excepciones, por ejemplo, sulfato de estroncio, esta es una de las excepciones del sulfato. Y todos los sulfatos son solubles, pero como es excepción, entonces es un sólido. Quiere decir que el sulfato de estroncio forma un precipitado. Dígame, Rubén. Profe, el decir que posee una excepción quiere decir que, digamos, la materia se va hacia abajo, ¿verdad? El elemento, es que precipitaciones. Lo que quiere decir es que forma un precipitado. Normalmente sí, cuando nosotros lo vemos en una reacción, en un frasco, los precipitados pueden o tienden a irse hacia el fondo del recipiente, pero no sucede en todos los casos. En ocasiones lo que vemos es como que, ¿qué le digo? Como que se forma una lechosidad, como teníamos una disolución transparente, incolora, y pasamos a verla opaca, como se ve la leche, que uno no puede ver a través de la leche.
Entonces, eso también implica un precipitado, porque una disolución perfecta nosotros Sí, tenemos que profe, poder ver a través de la disolución. Ajá. es que, digamos, yo lo que me refiero es si, digamos, algún compuesto posee una excepción, digamos, en su fórmula, Ajá. a la hora de hacer el experimento, digamos, la reacción, este precipitaría digamos, en pocas palabras, si tiene Ajá. excepción, precipita, si no, no precipita. Así es. Si es una de las excepciones, entonces precipita, efectivamente. Y si no, no precipita. Pero eso, eso estamos hablando aquí, de esta parte. Porque cuando nosotros pasamos a la segunda parte del cuadro, entonces más bien estamos hablando de los compuestos insolubles. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que tengan estos iones, o estos aniones más bien, son insolubles. Y aquí más bien las excepciones lo que nos da es, aunque tenga estos con este anión, si, si ese anión está en conjunto con alguno de estos cationes, quiere decir que más bien es un compuesto soluble. Es que son, eh, por decirlo así, son dos reglas. Los compuestos, todos los solubles, que son estos iones de nitrato, el acetato, cloruro, bromuro, yoduro y sulfato, todos esos son solubles con algunas excepciones. Luego, la segunda regla es que todos los sulfuros, carbonatos, fosfatos e hidróxidos son insolubles, a excepción de estos. Ahora, algo importante de acá, no sé si ustedes ven que amonio y los metales alcalinos son excepción en todos los aniones. ¿Lo notan? Eso lo podríamos ver de otra manera, y es que todo lo que tenga amonio o todo lo que tenga metales alcalinos, o sea, litio, sodio, potasio, todo eso va dentro de lo que son los compuestos químicos solubles y sin ninguna excepción. Eso es otra forma de verlo. Y sí hay unas excepciones importantes que son el calcio, estroncio y bario, que son solubles con el sulfuro y el hidróxido. Y una forma de, digamos, de aprenderse estas tres excepciones, bueno, además de que son los metales alcalinoterros más pesados, los últimos tres de abajo, otra forma es verlo como el señor vaca. Estroncio, bario y calcio, señor vaca. Y en el caso del sulfato, la excepción simplemente se queda como señor va, sin el calcio. Se queda ahí como a medio camino del nombre. Eso es una forma de, digamos, como de aprendérselo un poco fácil, cuáles son las excepciones. Ahora, esto, como lo podríamos ver también, bueno, nada más vamos a hacer algún par de ejemplos. Cualquier compuesto con azufre va a ser insoluble. Entonces, por ejemplo, tenemos el cromo 4 puede ser. Si lo ponemos con azufre, entonces insoluble, es un sólido. Si tenemos el aluminio con azufre, insoluble. Si tenemos magnesio, sulfuro de magnesio, insoluble. Si tenemos litio, sulfuro de litio, es un metal alcalino. Es una excepción para el azufre,
por lo tanto, es acuoso. Si tenemos con el hidróxido, por ejemplo, hidróxido de berilio, no es una de las excepciones, por lo tanto, es insoluble. Pero si tuviéramos el hidróxido de calcio, aquí lo vemos que es una de las excepciones para el hidróxido, entonces es soluble, por lo tanto lo ponemos como acuoso. Recuerden que aquí se confundir mucho la S, porque la S nos indica que es sólido. Y el acuoso, perdón, el AC, que es acuoso, o sea, soluble en agua. Profe, se le... Ok, lo que les estaba diciendo es que recuerden que no confundir la S, que la S implica, o la S se pone para indicar que es sólido, no que es soluble. La S está para el estado de agregación, sólido. Y lo que nos indica que es soluble es poner AC, que significa acuoso o soluble en agua. Entonces, nada más para que lo tengan presente. Que no piensen que, por ejemplo, acá el sulfuro de aluminio es soluble. No, esta S está por sólido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta tabla? Ok. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Oh, no. La respuesta todavía no la vean. Ok. Carbonato de sodio. ¿Es soluble o insoluble? ¿Qué recuerdan ustedes? Sí, soluble. ¿Es que? No lo escuché, perdón. Soluble. Insoluble. Soluble. Soluble. Insoluble. Insoluble. Ok, todos los carbonatos son insolubles, por ahí está bien. Sin embargo, recordemos que todos los metales alcalinos son solubles, o todos los metales alcalinos son excepciones para los insolubles. Entonces, el carbonato de sodio, como tiene un metal alcalino, este es soluble, o sea que es acuoso. El sulfato de plomo. Insoluble. El sulfato de plomo es insoluble, por lo tanto, sólido. ¿Por qué? Todos los sulfatos son solubles, pero tiene una excepción para el plomo 2, o sea que va a ser insoluble. Ok, hidróxido de cobalto, nitrato de bario y fosfato de amonio. Como yo sé que por ahora no se saben la tabla de memoria todavía, pero espero que ya para hoy a las 5 de la tarde ya se la hayan aprendido. Entonces, voy a ponerles la tablita acá. Hidróxido de cobalto. ¿Y cuál era el otro? Nitrato de bario y fosfato de amonio. Hidróxido de cobalto. ¿Qué me dicen? ¿Soluble o insoluble?
Creo que ese sí es insoluble. Ese es insoluble porque no está en una de las excepciones. Nitrato de bario. Es soluble. Nitrato de bario es soluble. Todos los nitratos son solubles y no hay excepciones. Y el último era algo de amonio. Fosfato de amonio. Fosfato de amonio, ¿soluble o insoluble? Insoluble. Fosfato de amonio. Todos los fosfatos son insolubles, pero tiene una excepción que es el amonio y los metales alcalinos. Entonces, fosfato de amonio más bien es soluble. Entonces, como lo hemos visto, todos los hidróxidos son insolubles y el cobalto no es una de las excepciones. Nitrato de bario, todos los nitratos son solubles. Y el fosfato de amonio, todos los fosfatos, o más bien, bueno, los fosfatos son insolubles, excepto amonio y metales alcalinos. O, visto de otra manera, todo lo que tenga amonio es soluble también. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos esta tabla de solubilidad cuando hacemos reacciones? Para esto vamos a hacer este primer ejercicio. Cloruro de bario y sulfato de potasio. Díganme ustedes los estados en los que deberían estar estos dos compuestos. ¿Necesitan la tabla? Ok, están como un poco... Profe, ¿Sí? ¿será que decir cómo, según yo, cómo quedaría? Ajá, dígame. Bueno, a lo que yo recuerdo es que ya esa materia ya lo hemos visto, medio visto en Química Lab, y yo recuerdo que era como que una reacción de desplazamiento, o de doble desplazamiento más bien. Ajá, pero sí, es un doble desplazamiento siempre que tengamos una mezcla de dos sustancias, de dos compuestos iónicos o que pueden formar iones, vamos a tener un doble desplazamiento. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué tenemos que poner acá en el cloruro de bario y qué tenemos que poner en el sulfato de potasio? ¿Acuoso o sólido? ¿Cómo? Acuoso, le entendí yo, profe. Primero. Acuoso en ambos. Ok. Sí, Sí. todos los cloruros son solubles y vemos que el bario no es una de las excepciones. Y luego todos los sulfatos son solubles y el potasio tampoco es ninguna de las excepciones. Bueno, además recordemos que todos los metales alcalinos son solubles, sin excepción. Entonces por ahí, dos veces. Dos veces soluble. Ahora sí. Entonces, según con lo que vieron en laboratorio, una reacción de doble desplazamiento. ¿Cuáles son los productos de esta reacción?
profe, según yo, Ajá. quedaría bario, abre paréntesis, SO4, cierra paréntesis. Ajá. Eso sería C, creo. Ok. ¿Y qué más? Y ya lo que queda sería KCl, porque se cancelan los dos. Ok. Sólido. Sólido, perdón. Ok. Vamos a hacer unas pequeñas Según yo sería así, no sé si correcciones. está bueno. Ok. Más o menos. Parcialmente. Unas pequeñas correcciones. Primero, acá para el sulfato tenemos solamente uno. Entonces, no es necesario, perdón, no es necesario poner los paréntesis. Esos paréntesis, de hecho, están de más y si se ponen, está mal la fórmula del compuesto. Ahora, luego, por reglas de solubilidad, recordemos que todos los cloruros son solubles. Y además, todos los metales alcalinos también son solubles. Entonces, el cloruro de potasio es soluble. Luego, por reglas de solubilidad, todos los sulfatos son solubles, con excepción de el señor Va, mercurio 2, perdón, mercurio 1 y plomo 2. Entonces, como el bario es una excepción para el sulfato, este de acá, el sulfato de bario, tiene que ser sólido, insoluble. Y entonces, este va a ser nuestro precipitado, el sulfato de bario. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una reacción de este estilo, lo que hacemos es intercambiar los cationes y revisar si lo que se nos forma es o no soluble en agua. Si es, eh, si es insoluble, entonces eso sería una reacción de precipitación. Ahora sí, falta algo. Tenemos que poner la reacción balanceada y eso siempre hay que hacerlo. Siempre que tengamos una reacción, revisemos que esté correctamente balanceada. ¿Cómo se balancea esta de acá? Está muy fácil para balancear, la verdad. Le añaden 2 al cloruro de potasio. Un 2 en el cloruro de potasio y ya con eso tenemos la reacción balanceada. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer este rápido. Sulfato de hierro y, bueno, hidróxido de litio. Entonces, ¿cuál de esos dos precipita? Recordemos que además cuando tenemos una reacción de precipitación tenemos que partir de dos disoluciones. O sea, los dos reactivos tienen que ser solubles. Eso lo podemos verificar también en el cuadrito, en la tabla de solubilidad, pero recordemos que sulfato de hierro es soluble y el hidróxido de litio también es soluble, es una excepción a los hidróxidos, es un metal alcalino, entonces también es soluble. Vamos a ver, primera parte del ejercicio, predecir los productos. Y para esto voy a pedirle la ayuda a, vamos a ver, Juan Pablo Fernández, dígame cuáles son los productos, el nombre de los compuestos que se forman en esta reacción.
Juan Pablo creo que no tiene micrófono, entonces no importa, póngalo en el chat. Y mientras, los demás, por supuesto, lo van resolviendo. Juan Pablo, ¿alguna idea? ¿Está con nosotros? Hola, ¿hay señales de vida? Pero bueno, sería hidróxido de hierro y luego sulfato de litio 3. Ajá, muy bien, hacemos el intercambio de los cationes y entonces se nos forma hidróxido de hierro 3 y sulfato de litio, muy bien. Ahora sí, ¿hay alguno que sea insoluble? Oh, les pongo la tablita para que se ayuden. Profe, el hidróxido de hierro sería el que, ¿no? Que se precipita. El hidróxido de hierro es el que precipita, muy bien. Todos los hidróxidos son insolubles y el hierro no es una de las excepciones. Y luego en el otro lado tenemos el sulfato, que todos los sulfatos son solubles. Y el litio, que es un metal alcalino, entonces también todos los metales alcalinos son solubles. Muy bien. La parte, bueno, nos faltó balancear la ecuación. Oh, ya no puedo volverme. Bueno, balancear la ecuación les toca a ustedes y la parte C. La reacción entre nitrato de bario y hidróxido de potasio. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de reacciones de este tipo, reacciones acuosas, donde partimos de al menos dos compuestos en disolución, nosotros podemos hablar también de las ecuaciones iónicas y, bueno, varios subtipos o varios derivados de estas ecuaciones iónicas. Cuando nosotros escribimos una reacción, nosotros lo ponemos normalmente de esta manera. Ponemos los compuestos y el estado en el que están. Sin embargo, recordemos que al estar en una disolución acuosa y nosotros estar partiendo de un compuesto iónico, los compuestos iónicos son electrolitos. Entonces, en disolución acuosa, esto se me separa y me forma dos iones de plomo. Y, perdón, un plomo y dos iones nitrato. Y por supuesto, estos iones están en disolución. Luego, el yoduro de potasio, en este caso tenemos dos yoduros de potasio, entonces ese yoduro de potasio
se me separa en 2 iones de potasio y en 2 iones de yoduro. ¿Por qué? Porque estamos en una disolución acuosa y en disolución acuosa los compuestos iónicos que son solubles pues se separan en los iones correspondientes. ¿Qué sucede con los compuestos sólidos? Los compuestos sólidos no se disuelven, por lo tanto no podemos separarlo en iones, entonces queda como el sólido. Luego tenemos otro compuesto acuoso también que se separa en sus iones, en 2 iones potasio y en 2 nitratos. Ok, en realidad cuando nosotros hacemos una reacción, esto es lo que estamos teniendo, una mezcla entre los iones que me forman un compuesto que no es iónico. Esta ecuación, así como está, es lo que se conoce como la ecuación iónica completa, donde separamos cada uno de los compuestos en sus iones, si es que se pueden separar, si es que están en disolución acuosa, entonces los separamos como los iones que lo componen. Esa es entonces la ecuación iónica completa. Poner todo en términos de los iones que lo conforman. Ahora, si ustedes le ponen un poquito de atención y aquí metemos un poquito de matemática, recuerden, como siempre, igual a como hicimos en las reacciones redox, que teníamos que hacer todo el equilibrio, el balance por las semireacciones y al final cancelar lo que era igual, nosotros en esta ecuación iónica nos vamos a encontrar algunos iones que se repiten a ambos lados de la flecha. Y recordemos que esa flecha podíamos trabajarla como si fuera un igual en matemática. Entonces esa flecha, nosotros nos imaginamos que es un signo igual de los que usamos en matemática y lo que se repite a ambos lados, cancelamos de la ecuación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que tenemos 2 nitratos en los reactivos y 2 nitratos en los productos. Entonces, los cancelamos. Y también tenemos, vamos a ver, tenemos 2 potasios y 2 potasios, entonces los cancelamos. Y luego ya no tenemos nada más igual porque el ion de plomo 2 no lo tenemos en la parte de los reactivos, los 2 iones yoduros no los tenemos en la parte de los productos, perdón, antes dije reactivos, y el yoduro de plomo, como un compuesto sólido, no lo tenemos en la parte de los reactivos, entonces ya no podemos cancelar nada más. Lo que nos queda, después de cancelar esos iones que se repiten, eso es la ecuación iónica neta. Lo único que está cambiando en la disolución. Es decir, nosotros partimos de iones de plomo y iones de yoduro y vamos yoduro de plomo que ya no es iónico, sino que es un precipitado. Entonces, este es el cambio neto que nosotros vamos a ver. ¿Qué sucede con los otros iones? Que siguen estando en disolución, es decir, no cambió nada respecto al inicio de la reacción y el final de la reacción. Siguen estando en la disolución. Por lo tanto, esos iones se conocen como iones espectadores. Lo que ocurrió, por decirlo así, no les importa. Ellos siguen felices estando en la disolución sin tener ningún tipo de cambio. Entonces, esta es otra forma de representar ecuaciones o de representar más, de forma un poco más realista, lo que está ocurriendo con la reacción, que, por ejemplo, puede ser en una reacción de precipitación, como en este caso, pero podría ser también en una reacción de neutralización. Entonces, vamos a practicar un poquito esto con este ejercicio. Si tenemos cloruro de calcio y carbonato de calcio, ¿cuáles son los reactivos que se forman? Entonces, bueno,
Vamos a hacerlo todos juntos a la vez. Tenemos cloruro de calcio, que todos los cloruros son solubles, excepto el señor Va. Entonces, como el calcio no es una excepción, cloruro de calcio es soluble. Y esto lo hacemos reaccionar con el carbonato de sodio. Todos los carbonatos son insolubles, pero tenemos una excepción de los metales alcalinos. Todo lo que tenga algún metal alcalino siempre va a ser soluble. Entonces ese también es acuoso. ¿Y qué se produce en esta reacción? Carbonato de calcio y cloruro de sodio. Ajá, carbonato de calcio, muy bien. Y cloruro de sodio. Cloruro de sodio, que es la sal de mesa Profe, común. la sal va sólida. No, la sal es acuosa. Ay, sí, sí, perdón. Todos los cloruros son solubles y todo lo que tenga metal alcalino es soluble. Entonces, no hay forma de que esto no sea soluble. Carbonato de calcio, ¿será soluble o insoluble? Bueno, ya el enunciado nos dice que es una reacción de precipitación. Entonces, algo tiene que precipitar. Y si no es el cloruro de sodio, entonces tiene que ser el carbonato de calcio. Haz de que todos los carbonatos son insolubles. Ok, entonces ya tenemos la reacción. Ahora sí, nos piden la ecuación iónica neta. ¿Cómo hacemos la ecuación iónica neta? Igual a como lo vimos antes, separamos en los iones aquellas sustancias que son acuosas. Entonces, el cloruro de calcio acuoso se separa en un ion calcio y dos cloruros. El carbonato de sodio se separa, perdón, aquí nos faltó algo. No me hagan caso todavía. ¿Esa reacción está balanceada? No. No. Y entonces, ¿qué están esperando? Por cierto, está mal escrita. Carbonato de sodio. Si no, no le van a poder balancear. El carbonato de sodio es Na2CO3. El carbonato tiene carga -2. Solo tendríamos que ponerle un 2 cloruro de sodio en la Un parte de los 2 productos. en el cloruro de sodio. Ajá, muy bien. Y ya con eso se balancea. Perfecto. Entonces ahora sí podemos hacer la ecuación iónica neta. Entonces, bueno, de hecho íbamos bien. Calcio, 2 más, acuoso, 2 cloruros, acuosos. Aquí se producen 2 sodios, acuosos, y un carbonato, acuoso también. Carbonato con carga 2 menos. Y luego, el sólido no puedo separarlo. Entonces, este queda sólido como carbonato de calcio sólido. Y luego, 2 sodios y 2 cloruros. Ahora, aquí ya entonces tenemos la ecuación iónica neta, que era la única pregunta del ejercicio. Pero mi pregunta para ustedes, ¿cuál o cuáles son los
los iones espectadores? El sodio y el cloro. El sodio y el cloro son los que se pueden cancelar. Y si alguien me dice, ¿cuál sería la ecuación iónica neta? ¿Puedo yo, profe? Sí, claro. Quedaría Ca2 más AC Ajá, más CO3 2 menos ajá. es igual, o bueno, la flechita, a CaCO2. Muy bien. Vean que la ecuación iónica neta son los iones que se unen para formar aquello que sea diferente o que no esté en estado acuoso. Y todo lo que nos sobra son los iones espectadores. Muy bien. Y aquí les dejo un ejercicio para ustedes. Si mezclamos nitrato de plata y fosfato de potasio, entonces, primero hacer la reacción, por supuesto, y luego buscar la ecuación iónica. Muy bien, entonces ya vimos reacciones acuosas, reacciones redox, que las vimos hace 15 días. Vimos reacciones de precipitación y en medio acuoso también podemos tener las reacciones ácido-base. Entonces, básicamente, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que si nosotros la disolvemos en agua, aumenta la concentración de H+. Como por ejemplo el ácido sulfúrico. Nosotros al ponerlo en agua podemos quitarle los hidrógenos en forma de protones y por lo tanto está aumentando la concentración de esos protones, está aumentando la concentración de H+. Y luego tenemos las bases, que las bases lo que hacen es incrementar la concentración de hidroxilo, de OH-, igual al disolverse en agua. Por ejemplo, un caso, digamos, tal vez un poco diferente, es el amoníaco. ¿Por qué? El amoníaco es una base débil que cuando lo ponemos en agua, le roba un hidrógeno al agua y forma amonio y el anión hidroto. Entonces, también está aumentando la concentración de iones hidroxilo en el agua. Tal vez el más común, un ejemplo más común, más normal, podría ser, por ejemplo, el hidróxido de calcio, porque al ponerlo en agua, vamos a formar los iones calcio y hidroxilo. Entonces, es una base porque también está aumentando la concentración de hidroxilo en el agua. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con ácidos y bases? Esa es la definición, básicamente. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como otra cosa. Dígame, no importa. Digamos, esta presentación va a salir en el examen, bueno, en quiz, ¿o no? Sí. Ah, ok. Y ya está en la carpeta, en el modo. Ahí la pueden ver. Tengo que actualizarla nada más con unos ejercicios que les puse al final, pero ya toda la materia está ahí en la carpeta. Ok. Ahora, resulta que como teníamos electrolitos fuertes y electrolitos débiles, con ácidos y bases también tenemos fuertes y débiles. Entonces, la relación aquí es directa. Los ácidos y bases fuertes son también electrolitos fuertes, es decir,
cuando están en agua se separan por completo, y los ácidos y bases débiles son electrolitos débiles. Cuando están en agua se separan en iones, pero parcialmente. Podemos ver el caso acá del amoníaco. Cuando nosotros ponemos amoníaco en agua, forma iones, pero de forma parcial. Vean que tenemos la doble flecha que nos indica equilibrio. Eso quiere decir que el amoníaco es una base, pero es débil. No se forman los iones por completo. Por el contrario, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, porque cuando se pone en agua, la reacción forma los iones de forma completa. No tenemos el equilibrio. Entonces, esta es una tabla que hay que aprenderse, no hay otra forma de saberlo. Son 7 ácidos fuertes. Tenemos 3 ácidos hidrácidos, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Luego, con cloro, tenemos el ácido clórico y hiperclórico, los dos estados de oxidación más altos para el cloro, más 5 y más 7. Y luego, 2 ácidos muy comunes que son el nítrico y el sulfúrico. Estos son los 7 ácidos que son ácidos fuertes. Cualquier otro va a ser un ácido débil. Podemos verlo tal vez en la tabla periódica. Los ácidos fuertes son los de los halógenos, los hidrácidos de cloro, bromo y yodo. Pero además vamos a tener los oxácidos de cloro, de azufre y de nitrógeno. Entonces, es una forma que tal vez les puede ayudar para recordarse de cuáles son los ácidos fuertes. Siempre están por ahí cerquita unos de otros. También recordemos que todos los nitratos y todos los sulfatos son solubles, entonces es otra forma que pueden ayudar. Son solubles y también están derivados de un ácido fuerte. Hay varias formas que pueden utilizar como para intentar recordarse de cuáles son esos 7, o se los aprenden de memoria. Clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. Recordemos que de los oxácidos con cloro son 2, los 2 con estado de oxidación más alto, clórico y hiperclórico, y luego el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Y luego las bases fuertes, estas son un poco más sencillas, porque son todas las de la familia 1A, todos los hidróxidos del 1A, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y luego de la 2A, el señor Vaca. Entonces, aquí volvemos a tener al señor Vaca involucrado. Estos son hidróxidos fuertes. Lo que quiere decir es que si nosotros ponemos hidróxido en agua, se va a separar por completo en ion sodio y el ion hidroxilo. Pero si ponemos el hidróxido de magnesio, la reacción no es completa, sino que vamos a tener un equilibrio para formar magnesio y hidroxilo. Y de hecho, recordemos que el hidróxido de magnesio es insoluble. Entonces, de hecho, esta reacción o este proceso va a estar muy poco favorecido a la formación de los iones. Entonces, va a ser una flechita aquí muy pequeña, porque va a ser una cantidad muy, muy pequeña la que se va a generar de estos iones. Muy bien. Ya se aprendieron los ácidos fuertes y las bases fuertes.
Eso es un no. Bueno, les doy hasta las 3 de la tarde para que se los aprendan. Ok, acá un ejercicio sencillo, visual. Tenemos 3 ácidos que no sabemos qué son, nada más nos los representan como HX, HY y HZ. Recordemos que cualquier ácido tiene que tener un hidrógeno que sea ácido, un hidrógeno que podamos quitarle a la molécula. Y aquí tenemos que ordenarlos del más fuerte al más débil. ¿Cuál creen ustedes, viendo estos diagramas, cuál será el ácido más fuerte? Profe, yo creo que el ácido más fuerte ahí sería el de HY, ¿Por qué? porque el ácido entre más fuerte favorece a la formación de más iones. Entonces es el que más se Exactamente, puede separarlos. exactamente. Entonces, HY va a ser el ácido más fuerte. Y entre los otros dos, entre HX y HZ, ¿cuál es más fuerte? HZ sería más fuerte después. Ajá. HZ va a ser más fuerte que HX porque HZ logra formar logra separar más moléculas, logra formar más iones que el HX. Entonces, HZ tiene que ser, por lo tanto, un ácido más fuerte que HX. Y por supuesto, el que les gana a todos va a ser HY. De aquí, nosotros podemos decir que HY es un ácido fuerte y que HZ y HX son ácidos débiles. Ambos se disocian parcialmente. Luego, bueno, una tabla resumen de lo que son los electrolitos fuertes y débiles y no electrolitos. Todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes y esto tiene una explicación, digamos, sencilla. Si un compuesto iónico está disuelto, eso que está disuelto va a estar completamente separado en los iones que lo componen. No va a estar en forma molecular, en forma de los iones unidos. Ahora, entre los compuestos moleculares, todos los ácidos fuertes son electrolitos fuertes, como ya lo vimos. Ahora, ¿qué tenemos dentro de lo que son electrolitos débiles? Los ácidos débiles y las bases débiles. Estas bases débiles, hablando en términos de, por ejemplo, amoníaco o otros compuestos orgánicos que se comportan como bases débiles. En realidad, digamos que en el nivel en el que estamos ahora, van a ser poquitas las bases débiles que vamos a tener. ¿Qué sucede, por ejemplo, con una base que sea un hidróxido, pero que no sea un hidróxido fuerte? Digamos, el hidróxido de hierro. Si ustedes recuerdan la tabla de solubilidad, el hidróxido de hierro es insoluble. Sin embargo, si nosotros lo ponemos en agua, entonces vamos a generar un equilibrio donde muy poquito, una cantidad muy, muy pequeña, se va a separar en hierro 3 y 3 hidróxidos.
Entonces, el hidróxido de hierro es una base débil. Sin embargo, no es un electrolito débil porque también es un compuesto iónico. Y lo que nos quiere decir eso es que, aunque sea una base débil o que es muy poco soluble en agua, el poquito, por muy pequeño que sea, que se disuelve, cuando se disuelve, me genera los iones. Y eso es lo que sucede con los compuestos iónicos cuando son insolubles. Insolubilidad no significa que del todo no se va a disolver, sino que simplemente se disuelve una parte muy, muy pequeña. Vamos a ver, un ejemplo que pueda darles con esto. Vamos a ver, piensen en el cuento este de la carrera entre el conejo y la tortuga. El conejo, cuando empieza la carrera, sale muy rápido y en poco tiempo ya deja botada la tortuga. Y la tortuga sale caminando muy despacio. Nosotros podríamos decir, solamente el conejo está corriendo, la tortuga no está corriendo. Sin embargo, la tortuga se va moviendo muy despacito. Entonces, la tortuga, aunque no corra, se mueve a su ritmo. Se mueve lentamente. Imagínense correr sea la solubilidad. Entonces, los compuestos solubles, o lo que nosotros llamamos un compuesto soluble, es lo que nosotros podemos ver como el conejo, que corre a lo que da. Y los compuestos insolubles son la tortuga, que sin embargo la tortuga no se queda quieta. O sea, los compuestos insolubles no es que todo por completo va a quedar insoluble, sino que simplemente la cantidad que se Tiene disuelve es cierto muy ritmo pequeña. constante. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijo? No, que tiene cierto ritmo constante. Sí, en el caso de solubilidad, cuando nosotros hablamos de una sustancia insoluble, es que la cantidad que se disuelve es demasiado baja como para tomarla en cuenta. Simplemente la ignoramos. Vamos a ver, si tenemos un recipiente, bueno, tratemos de hacerlo un poquito más bonito. Un recipiente y lo ponemos con agua. Y le ponemos una sustancia que sea insoluble. Entonces, esa sustancia se va a quedar en el fondo. Pero que sea insoluble no significa que todo va a estar en el fondo, sino que una muy pequeña parte, digamos, puede ser unas cuantas moléculas, si se logran disolver. Solo que la mayoría del compuesto va a quedar en forma de precipitado. Entonces, insolubilidad no es un concepto completamente, no es blanco-negro, sino que tenemos ahí en medio muchos grises, y lo que llamamos compuestos insolubles simplemente son compuestos muy poco solubles, que la cantidad que se disuelve es muy, muy poquita. Y les estaba diciendo eso porque, porque los compuestos iónicos siempre van a ser electrolitos fuertes, aunque sean solubles o insolubles. ¿Qué sucede? Que en los insolubles, como ya les dije, siempre se disuelve una pequeña parte. Esa parte que se disuelve se comporta como un electrolito fuerte y se separa por completo en los iones que lo componen. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, ¿y eso es que entendieron bien o que no entendieron nada y les da vergüenza preguntar? Bueno, cualquier cosa, ahí está el chat, ahí pueden preguntar con confianza.
ya para ir terminando, recordemos que entre un ácido y una base ocurren las reacciones de neutralización. Y en las reacciones de neutralización también tenemos ecuaciones iónicas completas y ecuaciones iónicas netas. ¿En qué nos fijamos? ¿O qué es lo que nos da, lo que tomamos en cuenta para la ecuación iónica neta? El agua. Recordemos que una reacción de neutralización entre un ácido y una base siempre nos da una sal y agua. Y en este caso, el agua va a ser lo que no se puede separar en iones. Es un compuesto molecular neutro o que no forma iones. Entonces, de esta reacción entre ácido clorhídrico y hidróxido de magnesio, la ecuación iónica neta va a ser aquella que surge después de separar todos los compuestos de la ecuación molecular, los separamos en iones. Entonces, hagamos de primero ese ejercicio de formar la ecuación iónica completa. Recordemos que la ecuación iónica neta siempre surge de la ecuación iónica completa. Entonces, hidróxido de magnesio. Importante, el hidróxido de magnesio está en estado sólido, entonces no lo separamos. Hidróxido de magnesio, entonces va a quedar juntito, unido. Luego tenemos dos protones, dos cloruros, y se genera cloruro de magnesio, que es acuoso. Entonces, magnesio 2 más, acuoso, y dos cloruros. Y luego, dos aguas que, como están en estado líquido, tampoco las separamos. Ahora sí, ¿cuáles son los iones espectadores de esta reacción? Solo el cloro. Solo el cloro se repite. Y lo que nos queda es entonces la ecuación iónica neta. Vean que en este caso, digamos, nos puede dar como un cortocircuito porque tenemos algo en los reactivos que no está acuoso. Simplemente es seguir el mismo procedimiento. Todo lo que se puede separar en iones, o sea, lo que está disuelto en agua o en estado acuoso, entonces lo separamos en iones, cancelamos lo que se repite y lo que nos queda es entonces la ecuación iónica neta. Ese es el procedimiento de siempre, o el que siempre vamos a utilizar. Ahora sí, un ejercicio. Tenemos una disolución de ácido acético. Vean que es el ácido del que sale el acetato y el hidróxido de bario. Muy bien. El ácido acético, ya nosotros sabemos que el acetato es un ion, entonces, bueno, el ácido acético lo vamos a separar en los iones correspondientes. Bueno, eso para escribir la ecuación iónica neta. Bueno, primero pongamos la ecuación normal, la ecuación molecular. Entonces tenemos el ácido acético, que es acuoso. Tenemos el hidróxido de bario, que es acuoso o es sólido. Esa cosa. Es acuoso. Los hidróxidos son insolubles, pero el señor Vaca es excepción. ¿Y esto qué nos genera?
Vamos a ver cuáles serán los productos de esta reacción. Profe, ¿cómo se separa el ácido acético? Digamos, para hacer el desplazamiento. Para formar el acetato. Profe, no quedaría acetato de bario y agua. Ya. Y está mal porque sí quedaría acetato de bario y agua. Entonces vamos a formar el acetato de bario, una sal y agua. Recordemos que una reacción de neutralización siempre vamos a producir una sal y agua. Ahora, el agua ya sabemos que está en estado líquido y el acetato de bario, ¿en qué estado estará? A ver, ¿se recuerdan? Todos los nitratos son solubles, sin ninguna excepción. Y además, todos los acetatos. Entonces, como el acetato no tiene ninguna excepción, también va a ser acuoso. Ahora sí, separamos esto en iones. Perdón, primero, balancear la ecuación. Necesitamos tenerla balanceada para pasar al siguiente punto. ¿Cómo se balancea? Profe, diría Ajá. que dos de el primer compuesto, no me acuerdo cómo se llamaba, y Dos dos de agua. ácidos, ajá, dos ácidos acéticos y dos aguas. Muy bien. Ahora sí, separamos esto en iones y entonces tenemos dos acetatos, dos protones, se genera del hidróxido de barios un bario acuoso y dos hidroxilos. Y en los productos tenemos otra vez, un bario nada más, un bario acuoso, dos acetatos, y dos aguas. Ok, ¿cuáles son los iones espectadores? ¿Cuáles son los que podemos cancelar? Acetato y bario. Vamos a cancelar el acetato y el bario. Y lo que nos queda va a ser entonces la ecuación iónica neta para la reacción. Oh, cierto, hay algo que no tomamos en cuenta en este caso. ¿El ácido acético es un ácido fuerte o es un ácido débil? Es un ácido débil. Es un ácido débil. Eso significa, muy importante, eso significa que esto que hicimos acá está mal. ¿Por qué? Porque una buena parte del ácido acético se va a mantener como tal, como ácido acético. Entonces, la forma correcta de ponerlo sería más bien considerar, por decirlo así, el peor caso, cuando no se separa.
Si hubiéramos tenido un ácido fuerte, todo bien. La reacción iónica neta es entre los H+ y el hidroxilo para generar agua, pero en este caso que estamos partiendo de un ácido débil, entonces consideramos más bien como que no se disocia. Ahora, el acetato de bario, este es un compuesto iónico, entonces este sí se disocia. Y finalmente, el agua. Ahora, habiendo corregido la reacción, ¿cuáles son los iones espectadores en esta nueva reacción? Iones espectadores. El bario. Solamente el bario y nos queda ahora sí la ecuación iónica neta correcta, partiendo de un ácido débil. Muy bien. Está empezando el aguacero aquí. Les dejo este ejercicio de práctica. Aquí hay otros ejercicios y... Oh, bueno, creo que no lo puse. Algo ya nada más para terminar. Los ejercicios los resuelven cuando quieran, si quieren practicar. Nada más para terminar. Cuando tenemos una reacción entre un ácido y una base, recordemos que se produce sal y agua. Ahora, si es una reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte, la reacción ocurre de manera completa. Si es una reacción entre un ácido fuerte y una base débil, la reacción también ocurre de manera completa. Si es el caso inverso, tenemos un ácido débil, pero una base fuerte, la reacción sigue ocurriendo de forma completa. Es decir, si alguno de los dos es fuerte, ya sabemos que la reacción va a ocurrir de forma completa. Tenemos que poner la flecha entera. Y solo hay un caso especial, que es cuando ambos son débiles. Si tenemos una reacción entre un ácido débil y una base débil, entonces vamos a tener un equilibrio. Es el único caso donde vamos a tener que poner la doble flecha. Si tenemos un ácido débil y una base débil. Ven que acá es una reacción con hidróxido de bario. Entonces, a pesar del ácido acético es débil, el hidróxido de bario es fuerte y por lo tanto se usa la flecha completa. Eso es lo último que quería comentarles. Y luego ahí tienen varios ejercicios al final, si gustan, si quieren utilizarlos para hacer práctica. Bueno, me pasé unos 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Para esta semana no va a dejar quiz, ¿verdad, profe? No, ya tienen el examen, entonces, ya bastante con el examen. A partir de la próxima ya volvemos con los quizzes. Bueno, chicos, entonces terminamos por acá. Que disfruten el almuerzo y que tengan una bonita tarde. Les recuerdo, como a las 3:30 más o menos, entonces les habilito el examen y una semana de tiempo para que respondan.